Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo se calcula la fórmula para evitar la recurrencia en progresiones aritméticas. Esta fórmula se le llama término general de una progresión aritmética, de la progresión aritmética que tengamos en consideración. Bien, pues comenzamos. Dada una progresión aritmética de la que conocemos el primer término y la diferencia, pues resulta que el segundo término, yo como sé por la fórmula de recurrencia, lo puedo calcular haciendo el primero más la diferencia. Hasta ahí, ningún problema. Ahora, si yo hago el tercer término, pues el tercer término sé que lo tengo que hacer como el segundo más la diferencia. ¿Pero qué ocurre? Pues si te das cuenta, el segundo término lo he calculado antes haciendo el primero más la diferencia. Por tanto, si en esta expresión de aquí yo el término segundo lo reemplazo por su equivalencia, que sería esto de aquí que estoy subrayando, pues lo que tengo es a sub 1 más d y más la diferencia. Es decir, reemplazo este término por lo que vale en función de a sub 1 y la diferencia. Y si os dais cuenta, esas dos diferencias se pueden sumar y lo que tengo es que el tercer término se puede calcular haciendo a sub 1 más 2 veces la diferencia. Si ahora hago lo mismo con el cuarto término, pues resulta que el cuarto término, según la fórmula de recurrencia, se hace como el tercero más la diferencia. ¿Pero qué pasa? Que el tercero, según todo esto que he hecho aquí anteriormente, se puede expresar de esta manera. Es decir, el tercero es a sub 1 más 2 veces la diferencia. Y ahora, al igual que hice antes, las diferencias las puedo juntar. 2d más otra d son 3d, es decir, 3 diferencias. Por tanto, podéis ver que el cuarto término se puede obtener a partir del primero, sumándole 3 diferencias. Ya se va entreviendo una manera de calcular cada término a partir de el primero y de la diferencia, sin necesidad de tener los anteriores. No obstante, vamos a seguir calculando algún término más. El quinto término se obtendría sumándole al cuarto término la diferencia, según la fórmula de recurrencia que vimos en el vídeo anterior. Como el término cuarto, según lo que hemos hecho aquí, es el primero más 3 diferencias, pues resulta que si yo lo cambio, tengo esta expresión de aquí. Y ahora, al igual que venimos haciendo, estas diferencias se pueden juntar. Es decir, 3 diferencias más otra diferencia hacen un total de 4. Por tanto, el término quinto se puede obtener a partir del primero sumándole 4 diferencias. El sexto término, pues sería la misma historia. Sería el quinto más la diferencia. Pero el quinto, como sabemos, se puede hacer como a sub 1 más 4 diferencias. Si yo lo reemplazo aquí, lo que tengo es esta expresión. Y nuevamente, estas diferencias yo las puedo juntar. Es decir, tengo el primer término más 5 diferencias. Bien, pues ahora ya debería estar bastante claro qué es lo que está ocurriendo aquí. Y lo que está ocurriendo aquí es lo siguiente. Y va a aparecer aquí en forma de término general o fórmula de cálculo. Y es que si te das cuenta, cuando yo tengo aquí un subíndice, lo que hago es al primer término sumarle una diferencia menos de lo que indica el subíndice. Si te das cuenta, para el sexto término hay 5 diferencias, que sería 1 menos. Para el quinto término son 4 diferencias. Para el cuarto término serían 3 diferencias. Para el tercer término 2 diferencias. Para el segundo término 1 diferencia. Y para el primer término ninguna diferencia, obviamente. También se podría hacer. Entonces, ¿cómo expreso yo eso que es 1 menos? Pues normalmente si aquí tengo una n, pues 1 menos que esto significa hacer 6, que es lo que vale esto, menos 1. Es decir, 6 menos 1 queda 5. Por tanto, lo que tengo que hacer en lugar de n es poner n menos 1. Es decir, que la fórmula será el primer término más n menos 1 por la diferencia. Y aquí, como conoceré a sub 1 y conoceré d, haciendo mis cálculos, porque esto es como si fuera un polinomio, pero con la letra n en vez de la x, pues hago mis operaciones y podré obtener una fórmula de cálculo que será un polinomio de grado 1 en la variable n, que es la que me dice el subíndice. Vamos a ver un ejemplo para que lo entendáis. Calcula el término general de la progresión aritmética de la que conocemos a sub 1, 9, es decir, el primer término vale 9 y la diferencia vale 2. Por tanto, a sub n, según hemos visto anteriormente, es a sub 1, que es el primer término, más n menos 1 por d. De esta expresión conocemos dos cosas, el a sub 1 que vale 9 y la diferencia que vale 2. Por tanto, lo reemplazo. Como veis, se marca en azul
A sub 1 lo reemplazo por 9 y D lo reemplazo por 2. Aquí esta operación se puede hacer, será n menos 1 por 2. Sabéis que es multiplicar la n por 2 y el menos 1 por 2. Es decir, tenemos que A sub n será 9, que sería este 9, 2 por n, 2n, y menos 1 por 2, que son menos 2. Y el 9 y el 2, que son números, se pueden juntar. 9 menos 2, 7. Es decir, A sub n vale 2n más 7, que sería la expresión del término general. Ahora, con esta formulita, ya no tengo necesidad de calcular todos los términos anteriores al que yo necesite. Simplemente, si necesito el término 7, pues cambio la n por 7 y hago los cálculos. ¿Que necesito el término 70? Sustituyo la n por 70, 2 por 70 más 7, 147. Y así de sencillo se podrían obtener los términos conociendo la expresión del término general de una progresión aritmética. Ahora vamos a hacer otros dos ejemplos para que nos quede más claro cómo se hacen este tipo de operaciones. Tenemos aquí, como podéis ver, una sucesión de la que conocemos que A1 vale 6 y la diferencia vale 3. Se trata de una progresión aritmética y tenemos que calcularle el término general. Bien, pues es tan sencillo como escribir la fórmula del término general. A sub n es A sub 1 más n menos 1 por la diferencia. ¿De aquí qué conocemos? Pues conocemos el primer término que vale 6 y la diferencia que vale 3. Por tanto, reemplazamos. Y tendríamos que A sub n será 6 más n menos 1 por 3. Haciendo las operaciones, tenemos que A sub n será 6 más n por 3, que son 3n, y menos 1 por 3, que son menos 3. Y ahora, juntando, llegamos a que A sub n será 3n y 6 menos 3, que son 3. Por tanto, la expresión del término general para esta sucesión o progresión aritmética es A sub n igual 3n más 3. Y de esta forma, cambiando la n por los valores que queramos, pues obtenemos los términos que necesitemos. Vamos a ver el segundo ejemplo, al cual te invito a que lo intentes antes de ver cómo se resuelve. Si no lo has hecho ya también con este. En este segundo ejemplo nos dicen que el primer término vale 8 y que la diferencia vale 3. Por tanto, vamos a construir el término general de esta progresión aritmética. El término general nos dice que b sub n será b sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Bien, pues cambiamos cada cosa por su valor. B sub 1 sé que vale 8 y la diferencia vale menos 3, que la tengo que encerrar entre paréntesis, recordémoslo. Multiplicamos y tenemos que b sub n será 8 más, que se va a convertir en un menos, porque n por menos 3 son menos 3n, y menos por menos más, 3 por 1, 3. De aquí, juntando los números, el 8 y el 3, tenemos que la sucesión es menos 3n más 11. Y tenemos que la expresión para el término general de esta progresión aritmética es b sub n igual menos 3n más 11. Y de esta manera, si yo quiero obtener el término que está en la posición 4000, pues simplemente hago menos 3 por 4000 y a lo que me da le sumo 11 y así obtengo su valor. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido a obtener el término general de una progresión aritmética a partir del primer término y de la diferencia. En el siguiente vídeo veremos cómo se hace cuando conozco dos términos cualesquiera de una progresión aritmética, mediante un procedimiento de recuperación de estos dos elementos que necesito para construir el término general, pero no os quiero adelantar nada más y os espero en ese vídeo en el que os explicaré cómo se hace cuando desconocemos el primer término y la diferencia. ¡Hasta luego!